Empezamos con el enfrentamiento de Fatima Klein frente a Melissa Martínez, donde Klein fue muy superior en el striking, estaba haciendo muy bien las cosas durante los 3 rounds, pero el pick de esa pelea fue el jab y después la patada alta que llegó de lleno a la cabeza de Martínez, y así Fatima Klein se llevó la victoria por TKO al minuto 2 con 36 segundos del tercer round. Continuamos con el enfrentamiento de Mike Davis frente a Mitch Ramírez, donde Mike Davis tuvo un inicio algo lento. Lo vimos a Ramírez conectar buenas low kicks, buenas manos en ese primer round. En el segundo, Mike Davis estuvo perfecto, esquivó prácticamente todo, empezó a conectar con todo lo que lanzaba y después conecta una flying knee bastante buena que básicamente ya lo lastimó a Ramírez para después ser finalizado por ground and pound, y Mike Davis se llevó esta victoria al minuto 4 con 8 segundos del segundo round. Continuábamos con la pelea de Walter Walker frente a Kennedy Sekchungu, una pelea que acabó bastante rápido. Desde el inicio Walker fue hacia adelante con el golpeo, Sekchungu nunca se esperó eso y rápidamente Walker fue por la sumisión, que ya le ha conseguido 2 victorias dentro de la UFC. Esta fue la tercera, consiguió el heel hook y así Walker se llevó la victoria al segundo 54 del primer round por sumisión. Íbamos con la pelea de Eduarda Moura frente a Lauren Murphy, una pelea que empezó bastante fácil para Moura, conectando los mejores golpes, teniendo más volumen. Sin embargo, en el tercer round Murphy estuvo cerca de finalizar ese enfrentamiento con una guillotina y puedo decir que tuvo los mejores momentos en este tercer round. Aún así, Moura se llevó la victoria por decisión unánime. Continuábamos con la pelea de Jake Matthews frente a Chidi Njokuani, una pelea que también acabó bastante rápido. Matthews logró conseguir el derribo rápidamente después de ciertos intercambios entre los dos, tomó la espalda y no la soltó hasta que pudo conseguir la mataleón, y así se llevó la victoria al minuto 1 con 9 segundos del primer round. Terminábamos la cartelera preliminar con el enfrentamiento de Chris Curtis frente a Max Griffin, pelea de mucho volumen, bastante ajustada. En el primer round Griffin era el de más volumen, el que más golpes conectaba, a pesar de que Curtis tuvo los golpes de más potencia. En el segundo se notó mucho más de esto, Curtis conectó muchos mejores golpes a pesar de que Griffin tuvo la ventaja en el volumen, y en el tercero puedo decir que fue más claro para Curtis. Aún así, la victoria se la llevó por decisión dividida Chris Curtis. Empezamos el main card con el enfrentamiento de George Tokos frente a Junior Tafa, y aquí puedo decir que Tafa, a pesar de que tuvo muy pocos momentos con su golpeo, demostró que no tiene el nivel, que es muy unidimensional, y que George Tokos fue mejor gracias a su lucha, y así en el segundo round terminó llevándose la sumisión por triángulo de brazos. Continuábamos con el enfrentamiento de Vitor Petrino frente a Austin Lane, en donde Petrino simplemente fue superior, mejor en todos sentidos, logró llevar la pelea al piso, dominó bastante bien, aunque tuvo un momento de poca actividad, pero cuando decidió ir por la sumisión terminó controlando la espalda y llevándose la victoria por mataleón al minuto 4 con 16 segundos del primer round. Y vamos con el enfrentamiento de Morgan Charrier frente a Nate Landwehr, pelea muy activa en cuanto al golpeo, muy interesante la propuesta de ambos, en la que tuvimos un round para el francés, un round para el estadounidense, bastante claros ambos, y en el tercero Charrier salió a matar básicamente, fue a conseguir esa finalización, conectó bien con la derecha, después ya con un Landwehr casi finalizado le conecta con la izquierda y lo termina finalizando por knockout a los 27 segundos del tercer round. Continuábamos con el enfrentamiento de Steve García frente a Calvin Kattar, pelea muy técnica, muy cuidadosa por parte de García, que siempre estuvo controlando las distancias, conectando los mejores golpes, incluso conectándolo en el retroceso a Kattar, que al final del día nunca pudo conseguir esa distancia, nunca logró encontrar su ritmo y terminó perdiendo esta pelea por decisión unánime. Muy buen enfrentamiento por parte de García. En el evento coestelar teníamos la pelea de Gabriel Bonfim frente a Wonderboy Thompson. Bonfim fue superior, sea en el golpeo como en la lucha durante los 3 rounds. Sé que en el segundo round Thompson estuvo cerca de finalizar a Bonfim, lo lastimó bastante, pero también recordemos que ahí el brasileño consiguió el knockdown. En el tercero igualmente conectó muy buenos golpes Thompson. Tal vez podemos decir que
en ese sí se llevó ese round del estadounidense, pero Bonfim para mí fue superior, terminó llevándose la victoria por decisión dividida. Vamos con la pelea de Derrick Lewis frente a Thalisson Teixeira, y aquí una vez más terminábamos con polémica, ya que, a ver, Teixeira empezaba conectando ese dab y lastimando el ojo de Black Beast. Sin embargo, después el peleador estadounidense fue hacia adelante, conectó una izquierda brutal que lo dejó en el piso a Teixeira. A pesar de los golpes de Lewis, el brasileño fue levantándose, eso sí, agarrándose de la reja. Podías quitarle un punto, pero el brasileño se estaba levantando, no se lo veía del todo dañado, y ya cuando pudo girarse para intentar conectar, el referee detuvo el combate a los 35 segundos del primer round, y así Lewis se llevó la victoria por TKO. Sin embargo, para mí sí fue una detención temprana bastante mala del referee. No voy a decir que robo, porque pudo básicamente acabar de la misma forma unos minutos después o unos segundos después, porque Teixeira estaba lastimado. Pero bueno, gente, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que fue un robo? ¿Creen que fue una buena detención? Los voy a leer en este momento. Vamos con el segmento de siguientes rivales para los peleadores más importantes de la UFC Nashville, que están en los cuadros de la izquierda, y en los de la derecha, como ya saben, iré poniendo, o bueno, iré diciendo cuáles yo creo que deberían ser sus siguientes rivales, sea por información, sea porque tiene mucho sentido, o sea porque simplemente es mi opinión. Empezamos con Derrick Lewis, que sí, a pesar de que fue una detención temprana, ganó su enfrentamiento. Blades viene de ganar a su pelea frente a Kuniev. Sin embargo, también fue una pelea muy ajustada, muy polémica, creo yo. Así que considero podríamos tener un enfrentamiento entre estos dos heavyweights. Continuamos con Teixeira, que está dentro del top 15. No sé si vaya a salir después de esta derrota. Tal vez se queden justo en esos bordes, en el puesto número 15. Jonathan Dennis viene de vencer a Hines. Sé que no es la mejor victoria. Sin embargo, es importante decir que antes de eso había intentado justamente entrar en ese top 10 de la división. Así que considero sería una muy buena pelea en cuanto a striking. Muy interesante por estilos. Y que además tiene algo de sentido en cuanto a los tiempos. Tampoco voy a decir que funciona tan bien en ese aspecto, pero considero es un buen enfrentamiento. Continuamos con Gabriel Bonfim. Debe seguir subiendo en los rankings. Hay que aprovechar la expectativa que se tiene con este peleador. Estaba pensando en Covington. Sin embargo, sé que él no va a pelear contra Bonfim. Lo más probable es que si no es una pelea en la que aparezca mucho dinero, sea alguien muy conocido, simplemente Covington no pelee. Así que el que está un poquito más adelante de él es Buckley, que recordemos viene de perder su pelea frente a Usman. Le toca volver a ganarse esa oportunidad de seguir subiendo en los rankings. Thompson, 42 años, no se retiró, seguramente va a salir de los rankings. Tenemos un peleador que ganó bastante bien en esta cartelera, y es Jake Matthews, que tal vez después de esa victoria logre meterse en el top de la división. Continuamos con García. Hace tiempo viene haciendo bien las cosas. Considero que debía tener esta oportunidad para meterse en los rankings ya desde hace tiempo. Y bueno, Emmett, un peleador ya mayor que simplemente no va a llegar a ser lo más importante de la división. Debe relegarse. Viene de perder frente a Murphy. Tranquilamente puede esperarle a García el tiempo que sea necesario, porque repito, no es un peleador que lo necesitas, que esté activo, que vaya hacia adelante. Creo que puede ser una muy buena pelea incluso en cuanto a estilos, ¿no? Continuamos con Charrier. El problema del francés es que sí, viene inestable, tuvo una pelea muy ajustada frente a Landwehr hasta que lo finalizó. Y bueno, tenemos aquí a Melquizael Costa. Definitivamente en cuanto a tiempos creo que es la pelea que menos funciona. Por estilos me gustaría ver este enfrentamiento. Y sí, a pesar de que Melquizael creo que se merece algo un poquito más arriba, cualquiera de los que gane este enfrentamiento se gana esa pelea para entrar en el top 15 de la división. Chris Curtis bajó de división, bajó a los welterweights, hizo un buen trabajo. Considero debería enfrentarse a Chiesa, que como sabemos viene con una buena racha de victorias, pero únicamente se ha enfrentado ya a peleadores casi retirados. Aquí podríamos estar hablando de un enfrentamiento muy interesante, justo al borde también del ranking de la división. Y por estilos no me gusta del todo, hay que decirlo. Por tiempo creo que puede llegar a funcionar,
pero no encontré nadie realmente interesante para Curtis. Esta puede ser una de las opciones. Continuamos con Walter Walker, 3 victorias al hilo. Seguramente con eso ya podría meterse tranquilamente en ese top 15. Si es que no, pues bueno, aquí lo tenemos a Petrino, que también ganó su enfrentamiento en esta cartelera. Funciona en cuanto a tiempos. En cuanto a estilos, sería muy interesante ver este enfrentamiento. Y bueno, seguramente el que gane de esto, incluso lo veo peleando con un top 10. Así que estas considero deberían ser las siguientes peleas de los mejores peleadores de la UFC Nashville. Déjenme en los comentarios qué les pareció este evento, qué les parecieron las peleas y qué les parece estas propuestas de enfrentamientos. ¿Les gusta o ustedes harían alguna otra? No se olviden de suscribirse, dejar su like y poner en los comentarios todo esto. Nos vemos la siguiente, gente. Muchas gracias.